Bueno, buenas tardes a todos. Es muy grato tenerlos hoy aquí. Es un placer para mí acompañarlos y también el agradecimiento a Emma por la invitación en coordinar este espacio. Es un placer por varios motivos, porque primero es un placer trabajar con la gente de Emma, con la cual venimos haciendo muchos eventos juntos y la verdad que son de alta calidad. También poder compartir con todos ustedes, los que están conectados aquí en Zoom y los que están del otro lado en Facebook, poder compartir este encuentro. Y el placer también es mucho mayor porque voy a compartir este espacio con dos queridos amigos, una amiga que está del otro lado de la cordillera, que es la doctora Lorna Galleguillo. Para quienes no conocen a la doctora Galleguillos, aquí en Argentina, la doctora Galleguillos se desempeña como médica neuróloga en Chile y actualmente se desempeña como la jefa de neuroinmunología de la Clínica Alemana de Chile y es además miembro del equipo de esclerosis múltiple de la Clínica Dávila de Chile. Y también nos va a acompañar, perdón, también un gran amigo desde Rosario, o sea que hoy salimos de Buenos Aires, muy bien, el doctor Darío Tavolini, quien actualmente se desempeña como médico neurólogo, director médico y coordinador de la Clínica de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Desminimizantes INECO Neurociencias Oroño en Rosario. Pueden desmutearse, chicos, pueden primero agradecerles la reunión de hoy. Y antes de empezar con la presentación, quisiera que un poco me comenten esto de la dificultad muchas veces que sería el diagnóstico de las formas progresivas de esclerosis múltiple, qué significa el diagnóstico y principalmente la secundaria progresiva que vas a dar vos, Lorna, y también hablar un poco de cuál es la ventaja de identificar rápidamente las formas progresivas, no solamente desde el tratamiento, sino también desde la rehabilitación, que eso vas a hablar vos, Darío. ¿Qué piensan de esto como un preámbulo antes de iniciar la charla? Hola Ricardo, hola Darío nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Y Darío, ¿tú sabías que era tan conflictivo Ricardo haciendo preguntas difíciles desde el inicio? Desde el inicio, nos puso en una posición incómoda desde el momento cero. Gracias, Sí, Ricky, un amigo. nos quiere dejar mal. Nos vas a deber algunos favores, ¿ah? Exacto. Bueno, Muchas gracias también por la invitación, realmente un placer estar compartiendo este encuentro con ustedes. Sí, Lorna, perdón, te interrumpí. no, estoy acostumbrada, siempre lo haces. No, somos grandes amigos los tres, pero el objetivo de esta charla yo creo que es dar un poco de luces a los pacientes de cosas que ellos mismos nos pueden aportar desde su visión como enfermos para que nosotros como médicos podamos tener una intervención más precoz en lo que se llaman las fases progresivas de esclerosis múltiple, puesto que, como van a escuchar en lo que nos va a enseñar Darío, uno de los puntos claves y la mejor herramienta que tenemos hoy en día para tratar de luchar o ralentizar esta progresión es la rehabilitación. Exactamente, yo creo que ese punto que mencionás, Lorna, de ralentizar puntualmente, y más en estas formas clínicas, pero en la patología en general, la importancia no solamente de hacer un abordaje cuando ya hay un síntoma manifiesto, sino también poder mantener el estado actual que tenemos. Creo que eso va a ser uno de los puntos en los cuales más me voy a detener y vamos a compartir con ustedes y conocer sus experiencias también. Bueno, muchísimas gracias por estas palabras de bienvenida. La verdad que estoy ansioso por escuchar sus charlas. La primera charla va a estar entonces a cargo de Lorna y después, seguida a la exponencia de Lorna, nos vas a contar vos, Darío, de la parte de rehabilitación. Yo creo que los que están del otro lado, tanto aquí en el Zoom como en Facebook, creo que la gran pregunta es cómo darse cuenta a un paciente, cómo el paciente se puede dar cuenta que está entrando en una forma secundaria progresiva, y también otra dificultad que se me plantea es cómo el médico se da cuenta que el paciente está entrando en una forma secundaria progresiva y cómo le decimos, cómo explicamos esta transición. Creo que esta explicación es muy difícil. Bueno, doy pie con estas dudas que tengo a tu charla, Lorna, toda tuya. Puedes compartir la pantalla.
Creo que después de la charla vamos a tener más dudas que respuestas. Pero bueno, espero que se vea. Sí, se ve perfecto. Entonces, esos son mis conflictos de interés, que siempre es importante mencionarlos. Y bueno, Darío y Ricardo me conocen que si hay algo que a mí me fascina es la biología, y creo que eso nos ayuda un poco a entender qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Y este gráfico que se ve como si fuera una pintura de Picasso del mar, habla de dos componentes claves en la esclerosis múltiple. Uno es el componente inflamatorio, que está en gris, y el otro es el componente que se llama neurodegenerativo, que está en naranjo. Y uno siempre escucha que esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa y es crónica. Pero para aquellos que la viven en carne propia, saben que, que la esclerosis múltiple parte como una fase inflamatoria en que hay un cuadro agudo que se debe a alguna lesión inflamada, es decir, una lesión que capta contraste, una mancha blanca en el cerebro que está captando contraste, y que cuando deje de captar contraste se va a desinflamar, ¿ya? No va a desaparecer. Entonces esto da la característica de lo que nosotros llamamos recaídas y remisión. Hay una nueva placa, genera síntomas, deja de estar inflamada y el síntoma va mejorando. Y así sucesivamente aparece una nueva placa, etcétera, y recae y remite, recae y remite. Pero cada placa es un foco inflamatorio que queda de manera persistente en nuestro cerebro. Es una cicatriz. Y que como personas normales, todos tenemos maneras de compensar estas plaquitas que están ocupando nuestro cerebro y que están ocupando vías importantes de comunicación neuronal. Que cuando sumamos muchas, ya no va a haber un componente inflamatorio, sino que estas placas que han ido quedando van a ser lo que nosotros llamamos un frente de inflamación crónica que va a ir de a poquito generando degeneración en nuestro cerebro y va a ser el causante de que nuestros síntomas vayan apareciendo de a poquito, muy lento, en meses, y que no vayan mejorando, lo que llamamos progresión. ¿Y cómo lo vemos esto? Si lo graficamos. ¿Puedo bajar, Ricardo? Lo vemos en el tiempo como que tenemos una recaída, mejoramos. Si es un cuadro sensitivo, en general vamos a recuperar muy bien y más velozmente que un cuadro motor, pero ya no volvemos, como ven acá, al basal. Quedamos con un delta de compromiso neurológico que puede ser muy, muy chiquitito, que solo nosotros lo detectemos cuando los examinamos. Por ejemplo, hubo una debilidad, se recuperó, pero cuando nosotros lo examinamos, la extremidad está un poquito más dura, más tiesa, los reflejos están más vivos, ¿ya? Después tenemos otro cuadro, otra recaída, nuevamente volvemos a sumar un poquito, y eso llega un minuto en que se mantiene en una progresión que ya no es tan sutil, sino que va aumentando progresivamente, puesto que vamos a ir sumando distintas lesiones que van a generar esta debilidad y síntomas neurológicos progresivos y que ya no remiten. ¿Y cuál es el miedo de eso? De lo que nosotros vemos más gráficamente es en esto, que vamos perdiendo nuestra capacidad de caminar, vamos limitándonos en nuestra autonomía y en nuestras actividades de vida diaria, y que en un futuro se va a traducir en uso de bastón uni o bilateral, silla de rueda o incluso la postración. Obviamente esto es lo que nosotros queremos evitar el día de hoy. Algunos datos internacionales han demostrado que los pacientes alrededor de un plazo de 10 años, generalmente uno puede decir que el 50% de los pacientes con una esclerosis múltiple de recaídas y remisiones irá pasando a lo que nosotros llamamos esta fase secundaria progresiva. No es lo mismo que la esclerosis múltiple primaria progresiva. Son dos enfermedades distintas. La primaria progresiva es muy poco frecuente que tenga esto de estos brotes, estas recaídas, sino que es un paciente que de a poquito va viendo cada vez más mermada
su calidad de vida y su forma de poder desenvolverse en su cotidianeidad. Es decir, si era, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, le cuesta más rendir, corre más lento, siente calambre, se siente que se agarrota. Entonces cada vez su rendimiento va disminuyendo, que para cualquiera de nosotros que no tenemos esa exigencia, no lo veríamos, pero el mismo paciente dice, yo me estoy limitando, algo está pasando. Y ahí es muy importante esa parte que les comentaba al principio, la información que ustedes nos puedan dar y el impacto que pueda tener en sus actividades de vida diaria su enfermedad, porque nosotros solo vemos el examen neurológico y lo puntuamos, pero la percepción del paciente y la percepción de algo me está pasando y estoy progresando, me estoy discapacitando cuando tengo un examen neurológico bueno, nos hace prender las antenas y decir, no estará pasando que el paciente ya comió lo que nosotros decimos reserva cerebral y está empezando a caer en lo que se llama una fase secundaria progresiva. Ahora, hay un 10% de 10 a 30% de los pacientes que puede ser que nunca lleguen a esto si tienen poquita carga lesional. Ya, ahora, se sabe que hay una discordancia de lo que es nosotros el examen físico con lo que vemos en la resonancia, la cantidad de lesiones, porque depende mucho dónde van cayendo estas lesiones, sobre todo si caen en vías que son importantes para nuestro desempeño en la vida diaria, ¿ya? Pero es ahí cuando una de las cosas más importantes que podemos hacer, como les decía al principio, es lo que nos va a comentar Darío. Por lo tanto, ustedes mismos van a ser nuestra principal fuente de progresión. El delta de mi actividad de vida diaria me va a decir si estoy progresando o no y si debo alertar a mi médico de que estoy pasando una fase degenerativa o más progresiva, cosa de poder tomar las herramientas más importantes para poder prevenirlo. La gran necesidad no cubierta, la gran falla que tenemos en esto es que todos los medicamentos actualmente disponibles para tratar la esclerosis múltiple son medicamentos antiinflamatorios. No tenemos ninguno que sea antidegeneración o regenerativo, ¿ya? Hay uno que se aprobó recientemente que se llama el Siponimod, que a ustedes les debe sonar parecido al Fingolimod. Siponimod es la mejora del Fingolimod en que es mucho más específico, es una molécula que va a cruzar de la sangre al cerebro y va a modular la acción de estas participantes, que son los oligodendrocitos, que son las células que van a dar un sostén a las neuronas, la microglía, que es como el basurero del cerebro que va a eliminar todos los radicales libres y cosas tóxicas que se produzcan por el metabolismo de la neurona y del oligodendrocito, lo mismo que el astrocito, que es como la policía que vigila. Entonces, este medicamento lo que va a hacer es modular la acción de todos estos actores, cosa de tener una región mucho más antiinflamatoria y de esa manera prevenir que la inflamación crónica genere desgaste y se traduzca en neurodegeneración. Es más específico porque eliminamos de cierta manera el componente que afectaba al corazón, que es el que ustedes veían en Fingolimod. Y los resultados del estudio clínico básicamente están orientados a mantener calidad de vida. Nosotros lo tenemos disponible desde este año acá en Chile, Siponimod. No sé en Argentina, pero por lo menos está disponible. No tiene cobertura, así que es como tener el santo grial, pero no poder tocarlo. Así que estamos todavía un poquito entrampados. Pero lo más importante que nos muestra este medicamento es que si bien también tiene una capacidad antiinflamatoria, por lo tanto vamos a tener una reducción de la posibilidad de reducir lesiones, de aparición de nuevas lesiones, vamos a mejorar nuestra trazada de brotes, si es que todavía hay, es el impacto que tiene en la mantención y ralentización de la pérdida de la marcha. Es decir, vemos acá, por ejemplo, que los pacientes con Siponimod tenían
empeoramiento, o sea, siguen progresando, pero se reduce comparado con los pacientes con placebo a un porcentaje que llega a ser importante y significativo, lo cual me aplaza esa posibilidad de empezar a usar un apoyo unilateral o silla de ruedas. Además, como modula a estas células que están a cargo de la neurona y su bienestar ambiental, va a tener un impacto directo en que mi cerebro se mantenga más saludable y por lo tanto no se empiece a atrofiar, previniendo la pérdida del volumen cerebral, que va a tener un impacto directo en dos cosas. Si la corteza, que es lo que controla las funciones cerebrales, se adelgaza, tenemos un impacto directo en la marcha. Y además, si la corteza se adelgaza, tenemos un impacto directo en lo que es nuestras capacidades intelectuales. Entonces nos sentimos que estamos cada vez más lentos, que nos falla la memoria, que necesitamos ayuda para desenvolvernos en lo que es intelectual. Entonces no solamente la neurodegeneración tiene un impacto funcional motor, sino que también cognitivo, en el cual en este estudio se vio que nos ayudaría. Y en monos, ¿cómo se ve esto? Si yo voy perdiendo y estoy en una fase, empezando una fase progresiva, mi decline va a ser de la marcha progresivo y con el uso del Ciponimod a los 3 meses voy a empezar a separarme de la curva, o sea, voy a ralentizarlo. A los 6 meses pasa lo mismo. Los pacientes que aún tengan brotes, aun cuando estén ajustando discapacidad, también van a ver disminuida su tasa de recaídas, que no es un porcentaje no menor, o sea, también vamos a tener una capacidad antiinflamatoria de este medicamento que es importante considerar, puesto que acuérdense que inflamación y neurodegeneración van a ir de la mano. Y el impacto en la atrofia cerebral, que es estadísticamente significativo y de cierta medida entonces nos permitiría tratar de mantenernos en nuestra funcionalidad intelectual laboral el mayor tiempo posible. El objetivo de todo esto, como les dije, va a ser preservar mi independencia y calidad de vida. Ustedes probablemente cuando van al consultorio los hacen caminar 500 metros o los hacen caminar rápidamente 25 pies. Y esa pérdida de la marcha es una de las características más importantes de lo que es pasar a una secundaria progresiva cuando un paciente está en una remitente recurrente. Nosotros lo tenemos, como les decía, categorizado o establecido en 500 metros o en un tiempo en este test específico que es el de los distancia en pies. Pero para un paciente, el mermar su capacidad normal, aun cuando esté en los límites que nosotros consideramos normales, es un signo de alarma de que hay algo de progresión y que nosotros debemos tenerlo en consideración. Y por lo tanto, lo que dice este medicamento es que al producir todas estas modificaciones, tanto inflamatorias y un poco neurodegenerativas, vamos a poder prolongar nuestro tiempo de llegar a un EDSS de 7, que es decir, que vamos a requerir un apoyo bilateral para caminar algunos metros. ¿Es el único medicamento? No es el único medicamento que está aprobado para el uso en fases secundarias progresivas. Ocrelizumab, que sé que en Argentina lo están ocupando hace tiempo ya, es un medicamento que también va en esta biología de modular el ambiente, porque se sabe que los linfocitos B, que son una parte de los glóbulos blancos que están encargados de producir anticuerpos, van a modular también a los macrófagos, que son estas células que les decía de sostén, que de cierta manera mantienen un ambiente limpio y vigilado de la neurona. Entonces, si educamos, o más bien con ocrelizumab, eliminamos a estos linfocitos B que producen anticuerpos más inflamatorios, deberíamos de cierta manera más indirecta decirle a los macrófagos: nuestro ambiente está limpio, no necesitamos que seas tan productivo en limpiar, porque cuando uno limpia, de repente se le pasa la mano y limpia de más, ¿ya? Y en ese limpiar de más puede pasar a llevar componentes importantes del axón. Entonces acá también vemos que las curvas de discapacidad
Si tenemos un paciente que está con interferón, también se va a ir separando al año de tratamiento con ocrelizumab. ¿Ya? Por lo tanto, también nos va a permitir un poco ralentizar esta progresión de pérdida de la capacidad autonómica, siendo su mayor impacto en lo que se llama el sistema motor, es decir, en lo que es marcha. Ahí es cuando sería mayor su efecto. Lo mismo también tendríamos que es estos gráficos acá que uno los mira y dice tengo azul y morado y quién sabe qué significa. Significa, esta barrita de acá es cambio del volumen cerebral y lo que vemos acá es que el azul es ocrelizumab y acá es usando interferones. Entonces si un paciente lo mantenemos con ocrelizumab también vamos a lograr un quiebre y separar la curva de atrofia cerebral. ¿Ya? Y eso habla de que tiene un impacto también en lo que es la neurodegeneración. El futuro es promisorio, hay muchos estudios clínicos que se están realizando porque esto es una necesidad no cubierta y tanto a los pacientes y a nosotros mismos como médicos nos interesa de manera primordial poder detener y mantener su calidad de vida. Se les puse 2 estudios que se están llevando a cabo con distintas drogas que tienen potencial más antidegenerativo. Londres tiene un estudio multicéntrico en que están probando la amilorida, el riluzol, fluoxetina versus placebo. Y acá en Chile estamos participando nosotros en este estudio de la BTKI, que es un inhibidor de la quinasa de Bruton, que básicamente me va a actuar directamente sobre los linfocitos B, que les comenté de ocrelizumab, y sobre la microglía y los macrófagos que vieron que tenían cobertura con ciponimab. Así como de manera coloquial, es decir, metí ocrelizumab y fingolimod, lo metí en una juguera y obtuve esta nueva droga que actuaría sobre las 2 cosas. Y de cierta manera, si uno lo piensa, debiera ser mucho más eficiente la mezcla de ambas que juntas. Es una manera coloquial, no es que sea una mezcla de ambas, es una molécula distinta, pero es como para pensar en el mecanismo de acción y por qué debería funcionar. Ahora, ¿cómo podemos ayudar para frenar esto? La rehabilitación, como dije al principio, es lo más importante y efectivo que podemos hacer. Yo tuve la suerte de hacer mi fellow en esclerosis múltiple en Canadá y teníamos a la Liga Nacional de Hockey sobre Hielo canadiense a cargo y había muchísimos jugadores profesionales de alto rendimiento que tenían esclerosis múltiple. Y ellos eran categóricos en decir que lo más importante para ellos mantener su funcionalidad era estar haciendo siempre rehabilitación y mucha actividad deportiva. Entonces, no es trivial cuando uno dice, por favor, hagan deporte, por favor, hagan rehabilitación, porque es la mejor herramienta que tenemos hoy. Además de controlar factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, el cigarro, y estamos desarrollando cada vez más herramientas que es para pasarles a ustedes la pelota y que ustedes nos digan cómo se sienten, que son los llamados PRO, que son encuestas que se les hacen y cuestionarios antes de que llegan al consultorio, cosa que nosotros podamos tener una idea de cuál es su mayor necesidad desde el punto de vista de la enfermedad para poder atacar precozmente si es que vemos algún tema pendiente o que la enfermedad esté empezando a despertarse o escaparse de nuestras manos con la terapia o las medidas que estemos tomando en ese minuto. Por lo tanto, la clave es la intervención precoz cuando el paciente se dé cuenta de que está sucediendo algo en su vida diaria. Eso era lo que yo les quería compartir. Excelente, Lorna, excelente. Muchísimas gracias por compartir esta charla. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, a la parte de Darío, y después vamos a volver con vos, porque tengo varias preguntas que fui anotando mientras ibas dando la charla. Adelante, Darío, gracias. Perfecto, gracias Ricardo, gracias Lorna, excelente la charla, muy clara. Muchas gracias por los conceptos. Y como bien mencionabas recién, el tema de la rehabilitación, la importancia de la rehabilitación en la esclerosis múltiple. Y nos pasa muchas veces esto, que uno lo toma como algo trivial, ¿sí? Como bien decía Lorna, donde uno, si bien sabe la importancia de la rehabilitación, después en el día a día y en la práctica cotidiana, no termina de darle la importancia necesaria, o uno termina cansándose y dejándolo de lado.
¿sí? Entonces vamos a charlar un poquito de la evidencia que tenemos en rehabilitación. Estos son mis conflictos de interés. Y para introducirnos en este tema, sabemos ya, y como mencionaba Lorna, que la esclerosis múltiple es una patología inflamatoria que genera desmielinización en el sistema nervioso central. Sabemos que afecta a una población de personas jóvenes, ¿sí? Hoy en día se sabe que afecta a más de 2,8 millones de personas en el mundo, según el último estudio que hizo el MESAIEF, que es la Sociedad Internacional de Esclerosis Múltiple, la Federación, perdón. Y en nuestro país se estima una prevalencia de 38 casos cada 100.000 habitantes, ¿sí? Sabemos, como mencionó recién Lorna, que es una causa de discapacidad muy frecuente en personas jóvenes, y también las cuestiones cognitivas se ven afectadas y muchas veces desde casos muy tempranos. Por eso un correcto abordaje e identificación es clave. Las manifestaciones que podemos tener en la esclerosis múltiple es muy variada, muy heterogénea. No todas las personas tienen los mismos síntomas. Entonces, es importante poder identificar qué está relacionado con esta patología. Y obviamente estas manifestaciones son justamente una demostración física física o cognitiva de las lesiones que van afectando nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Podemos tener algún compromiso físico, como debilidad motora, espasticidad, puede haber ataxia, alteraciones en la marcha, dolor, trastornos cognitivos, conductuales, emocionales. Y está en otro color la fatiga, porque la fatiga es un síntoma, o dentro de los que se conocen como síntomas invisibles, que son aquellos que uno no los demuestra a simple vista, que una persona nos cruza por la calle y no identifica que nosotros tengamos absolutamente nada, pero que la fatiga está presente y puede ser mucho más discapacitante que algún síntoma físico. Para poder categorizar, identificar o hacer un correcto abordaje de todos estos síntomas, es necesario poder medir el impacto que estos síntomas están teniendo en nuestro desempeño, en nuestra vida diaria, en nuestras actividades habituales. Y nosotros tenemos diferentes escalas para poder medir. Como recién les comentaba Lorna, hay algunas escalas que son autoadministradas, otras escalas que tenemos que implementarlas nosotros, pero que a nosotros nos aporta mucha información del estado actual de la persona que está padeciendo esta patología, ¿sí? De por sí, ya la resonancia misma nos informa de la actividad de la enfermedad. Si queremos evaluar la discapacidad, tenemos escalas más específicas, por ejemplo, como el EDSS, que lo hacemos habitualmente en consultorio. También, para poder evaluar la actividad de la patología, tenemos las recaídas. Después, para los síntomas, hay escalas específicas que nos permiten evaluar el dolor, la fatiga, la agudeza visual, trastornos emocionales, trastornos cognitivos. Hay escalas de calidad de vida, ¿sí? Y todo esto lo que nos permite es poder ver o poder identificar cuáles son los déficits, cuáles son las manifestaciones que está teniendo esta persona y en base a eso poder tomar una conducta. Y esto es lo que nosotros nos planteamos siempre en rehabilitación. Primero tratar de determinar cuáles son los impedimentos que esa persona padece, establecer estrategias con el equipo de rehabilitación para lograr mejorar o tratar de mantener, o dependiendo de la función que se vea afectada, ver qué intervención podemos tener y luego evaluar la efectividad de estas estrategias implementadas. En la neurorehabilitación, como decíamos antes, no solamente el objetivo es restaurar una función perdida, ¿sí? Obviamente sabemos que ocurre una injuria, esto obviamente se aplica no solamente a patologías desminimizantes, a cualquier patología, ocurre un evento donde me genera cierta alteración, cierta discapacidad, y ante esa pérdida o alteración de la función, lo que tratamos de hacer es, en primer lugar, tratar de recuperar esa función en la medida de lo posible, si puede ser al 100% mejor. Muchas veces a través de estas estrategias, técnicas, físicas, cognitivas, medicamentos,
logramos una adaptación, una compensación, una sustitución, y en casos donde la recuperación total de la función no sea posible, entramos en este mantenimiento, readaptación o prevención de complicaciones, que a veces con pequeñas intervenciones cambian radicalmente la calidad de vida de las personas que están padeciendo esto. Y siempre hablamos de la persona, no solamente de la persona que padece la enfermedad, sino de su entorno más cercano. Para poder lograr esto, este abordaje, siempre tiene que ser a través de un abordaje integral, ¿sí? Y no solamente cuando hablamos de un abordaje integral, hablamos de multidisciplinas, sino que muchas disciplinas están actuando por separado, sino que lo más interesante y lo más importante es poder hacerlo a través de la inter y la transdisciplina. Es decir, trabajar todos en equipo, siempre donde el paciente se encuentra en el centro, junto a su familia y entorno, para poder lograr los objetivos que nos planteamos. Hay veces que va a tener más relevancia determinada área, determinada especialidad, determinada disciplina, a veces otra, pero lo importante es que todos nos complementemos para lograr los objetivos pautados. Con respecto a el abordaje en la neurorehabilitación, sabemos que utiliza modalidades plurisensoriales, es decir, que se pueden lograr estos objetivos desde un abordaje más integral, desde un abordaje no solamente limitado a una determinada intervención, sino que tenemos muchas herramientas y muchas estrategias, ya sea desde la cognición visual, receptores, emoción, entorno. O sea, tenemos que tratar de tener en cuenta todos estos estímulos sensoriales para poder realizar un correcto abordaje. ¿Y cuáles son los pilares fundamentales del tratamiento rehabilitador? Sabemos que la neurorehabilitación en la esclerosis múltiple está sostenida por dos pilares o por dos áreas puntuales que son la neuroplasticidad y la remielinización. Un breve comentario, ¿qué es esto? La neuroplasticidad son los cambios moleculares que pueden ocurrir alrededor o a distancia de una lesión que ha sucedido en el sistema nervioso central, con el objetivo de que estos cambios que se producen en el entorno, alrededor de la lesión, puedan suplir, puedan mejorar, puedan readaptar la función que tenía esa área que ha sido afectada. Y la remielinización es una capacidad que todos tenemos, pero que no llega a cubrir la necesidad muchas veces, ya que las células progenitoras de los oligodendrocitos, que son las células que producen la mielina, no llegan a ser tan eficientes y esa capacidad de remielinización con el tiempo también va disminuyendo. Es decir, que a través de la estimulación de la rehabilitación logramos potenciar estas dos áreas. Y todo esto lo vamos a lograr a través del abordaje integral con el equipo trabajando en forma transdisciplinar. Y en relación a esto que decíamos antes, donde nos cuesta un poco la rehabilitación y siempre que nos indican la rehabilitación y la estimulación, porque en rehabilitación hablamos cuando hay una función perdida, la estimulación para potenciar y mantener estas funciones o las funciones que hoy en día tenemos es clave, y entonces uno trata de buscar un poco de evidencia en esta rehabilitación para ver si todo lo que está publicado realmente avala lo que uno supone o lo que uno sabe en relación a la rehabilitación. Y obviamente hay muchos estudios, siempre una gran crítica que tenemos hacia los trabajos de investigación publicados en rehabilitación es que el diseño es muy heterogéneo, que no todos utilizan la misma técnica, no todos utilizan el mismo abordaje, entonces después poder comparar esos trabajos resulta dificultoso. Pero rápidamente, en esta revisión, que fue una revisión sistemática, muy importante, donde juntó muchos trabajos de investigación, lo que lograron ver es que, fíjense que un total de 10.400 participantes en todos los trabajos, se vio que la rehabilitación se considera un tratamiento de apoyo clave en la esclerosis múltiple, y estos hallazgos indican que la evidencia en el uso de diversas intervenciones muchas veces es deficiente en relación a lo que yo mencionaba recién, y falta evidencia de alta calidad que avale todo esto, pero todos coinciden en que el abordaje es clave. En el ejercicio físico, no solamente en la rehabilitación específica, sino que también en la actividad física aeróbica, se ha visto que las personas con una esclerosis múltiple que realizan actividad física en forma habitual, rutinaria, tienen
más elongación, mejor elasticidad, mejor tonicidad, se recuperan, y uno de los estudios más interesantes es que se recuperan más rápido de los brotes o de las recaídas que pueden llegar a presentar. Entonces, el ejercicio físico también tenemos evidencia en relación a esto para poder realizarlo. Y en toda esta evidencia lo que encontramos también hacia este abordaje no farmacológico son las evidencias neurobiológicas, ¿sí? Esto es una evidencia de mayor calidad, donde ya empiezan a demostrar en seres cuáles son los cambios que se producen a través de la rehabilitación y los beneficios, ¿sí? Hay un trabajo muy interesante que es de una colega de Buenos Aires, una amiga, la doctora Silva, donde lo que hicieron fue, a través de un ambiente enriquecido, que así lo llaman, poder demostrar los beneficios. ¿Qué hicieron? En una jaula, considerada como ambiente enriquecido, donde tiene estímulos sensoriales, tienen rueditas, pelotitas, juegos, están en un grupo social, hay varias ratitas, con muchos estímulos, se los colocó en este ambiente, y otro grupo de ratas se lo dejó en una jaula con pocos roedores, sin ningún tipo de estímulo, sin ninguna actividad. Y después se evaluó, obviamente se analizó los cerebros de estas ratitas, y lo que se demostró es que aquellos que estaban en este ambiente enriquecido, un ambiente enriquecido físico, social, cognitivo, tenían menos células proinflamatorias y más células antiinflamatorias. Entonces, de esa forma se logra disminuir esa inflamación que hay en el sistema nervioso central, a diferencia de lo que ocurría en las ratitas que no habían estado expuestas en estos ambientes. En esto pasó lo mismo, donde se los expuso a actividad física aeróbica, y se vio en los diferentes órganos del sistema inmune, tanto a nivel central como periférico, que en aquellas ratas que tenían estímulo o actividad física, tenían mayor desarrollo de órganos linfoides, de órganos del sistema inmune, o una mejor actividad de estos órganos. Y lo curioso fue que más a nivel periférico, si bien se retroalimentan entre lo central y lo periférico, desde lo periférico aportaba mucho más hacia el compartimento central. Entonces, la importancia también demostrada de la actividad física y del ejercicio. Y por otro lado, también se vio en resonancia, en esto que decíamos recién, en resonancia funcional, que en aquellas personas, que esto se puede hacer en personas, que tenían algún tipo de rehabilitación transdisciplinar, tenían más áreas en resonancia activas, e incluso habían generado más redes neuronales que aquellas personas que no habían recibido una rehabilitación o algún estímulo de estas características. Entonces, toda esta evidencia nos permite poder demostrar la importancia, ahora sí, a ciencia cierta, ¿sí? Y hay muchos más estudios que siguen esta línea. Con respecto a la rehabilitación cognitiva, es clave poder hacer una detección precoz, una evaluación precoz, y poder tomar una medida, una acción inmediatamente en base a los hallazgos, ya sea si hay un déficit, poder ayudar a rehabilitar y a mejorar ese déficit, y si hay una mínima disfunción, tratar de realizar una estimulación para potenciar esas funciones, ¿sí? Pero es clave esta intervención desde el momento cero. Con respecto a los trastornos anímicos, sabemos que pasamos por muchos estados de ánimos, desde el diagnóstico, el inicio de un tratamiento, la falla de ese tratamiento, un nuevo brote. Entonces pasamos por todas estas situaciones donde es clave poder identificar si hay un trastorno anímico, ya que poder controlar estos síntomas ayuda a las personas con esclerosis múltiple a afrontar mejor los síntomas físicos, participar obviamente en nuestro propio cuidado y tener más control de su vida, y obviamente también más adherencia a los programas de rehabilitación. Con respecto a las recaídas y la rehabilitación, se ha visto que aquellas personas que iniciaban luego de un brote, de una recaída, de un evento clínico, que iniciaban más precozmente la rehabilitación, tenían mejor recuperación, ¿sí? Y con respecto específicamente a las formas progresivas, todo lo que se está viendo, y más considerando que hasta hace pocos años, como recién mencionaba Lorna, no teníamos tratamientos específicos farmacológicos. Entonces teníamos que apoyarnos más todavía en los tratamientos no farmacológicos,
ya sea mejorar la calidad de vida, tratar de poder adherir a un programa de rehabilitación. Pero esto se plantea para todos, todo lo que les mencioné recién, no solamente es en la forma brotes y remisiones, sino para las formas progresivas, y más específicamente, fíjense cómo, en el caso de donde está este estudio de secundarias progresivas, cómo todo lo que es el abordaje no farmacológico está al mismo nivel desde el momento que uno hace el diagnóstico, ¿sí? Que uno identifica esta progresión, tiene que empezar en forma inmediata, considerando esto que mencionábamos antes de la neuroplasticidad que tiene nuestro cerebro y cómo podemos adaptarnos, readaptarnos en relación a las funciones perdidas. Breve comentario para cerrar de telerehabilitación. Uno piensa también que la telerehabilitación vino ahora en esta situación de pandemia, donde tuvimos que acomodarnos rápidamente, fue en cierta forma así, ¿sí? Pero sabemos que la telerehabilitación tiene beneficios muy importantes. La telerehabilitación es la rehabilitación que se hace a distancia, ¿sí? A través de las tecnologías, y lo que nos permite es mayor funcionalidad en el contexto real de cada persona, incluir a los familiares y a los cuidadores, y poder hacer un relevo en el domicilio, ya que muchas veces necesitamos adaptaciones. Si bien con esta situación de pandemia que estuvimos atravesando, tuvimos que readaptarnos, y lo más importante y las recomendaciones eran mantener la rehabilitación como sea, y donde se ha visto también en algunos artículos que la rehabilitación a distancia tiene la misma eficacia que la rehabilitación presencial, y lo más importante es evitar el desacondicionamiento que puede producirnos. Estos son algunos de los artículos publicados en relación a telerehabilitación, y fíjense que todos estos artículos fueron prepandemia, es decir, que la telerehabilitación no es que surgió por la pandemia, sino que la telerehabilitación es una forma, un abordaje que beneficia a personas que a lo mejor están a distancia, que no pueden tener un centro cerca, que no tienen transporte, que viene a suplir o a aportar o a complementar la rehabilitación física. Muchas veces se puede hacer en esta modalidad híbrida también, pero manteniendo siempre lo que decíamos inicialmente, con un correcto abordaje, un modelo virtual, una plataforma donde uno pueda hacer una evaluación, plantear objetivos terapéuticos y evaluar los resultados, y volver a replantearnos en base a la nueva evaluación. En neurorehabilitación tenemos que trabajar con objetivos relacionados con el interés y la función de cada individuo. Y sabemos que el tratamiento tiene como prioridad abordar a la persona en todos sus aspectos, haya un déficit o no. Por lo tanto, tenemos que considerar también las características del entorno, social, educativa, deportivas y emocionales. Y lo más importante es que la reflexión interdisciplinar facilita la comprensión clínica. Las conclusiones en relación a lo que mencionaste recién: sabemos que la complejidad sintomática y funcional muchas veces deben ser siempre valorados, tratados y seguidos por un equipo rehabilitador multi y en forma transdisciplinar. El tratamiento mejora la discapacidad y la calidad de vida. El tratamiento rehabilitador tiene efectos positivos sobre también los costos económicos totales del proceso a corto y largo plazo, ¿sí? A veces las obras sociales no lo autorizan, pero no se dan cuenta que obviamente al no realizar un correcto abordaje puede tener otras consecuencias y termina siendo más costoso a largo plazo. Tenemos que realizar obviamente más estudios de alta calidad que nos sigan avalando en nuestras intervenciones. Muchas gracias por su atención. Perfecto, Darío. Muy buena, Darío. Felicitaciones, excelente Felicitaciones. tu charla. La Muchas verdad gracias. que las dos charlas muy buenas. Ya hay preguntas del público, ya hay preguntas tanto desde Facebook como algunas que me está pasando por teléfono Flavia y Joana. Pero antes de pasar con las preguntas del público, yo les quisiera preguntar, hay varios momentos o varios hitos que pueden ir marcando la evolución de un paciente y en las cuales nosotros también vamos a ser parte. Uno puede ser o el más importante, es el hito del diagnóstico, ¿no? Cuando uno da un diagnóstico, cuando el paciente y el médico pueden saber qué es lo que le está pasando al paciente y en base a ese diagnóstico elegimos un tratamiento. Seguramente que otras circunstancias en las cuales nosotros deberíamos darnos cuenta para poder de alguna forma cambiar la evolución de un paciente es cuando empezamos a entender si un tratamiento no funciona. Por ejemplo, cuando un paciente falla a un tratamiento y nosotros también podemos modificar la curva de la enfermedad o la evolución de la enfermedad. Pero también me pongo a pensar, ahora escuchándolo a ustedes, es que otro gran hito
donde nosotros podemos intervenir como médicos y también ayudar al paciente es esto de entender o darnos cuenta que el paciente está progresando. Por un lado, para poder empezar a plantear estrategias desde la rehabilitación y desde el otro lado para poder plantear estrategias farmacológicas como contabas vos, Lorna. Ese granito de entender que el paciente está progresando, ¿es fácil? ¿Es difícil? ¿Quién tiene que darse cuenta? ¿Nosotros como médicos o los pacientes se tienen que dar cuenta que están progresando? Ambos. Ambos. ¿Y cómo Creo sería que eso, Lorna? ¿Cómo te darías cuenta vos como médica? Y después quiero preguntarle a Darío cómo el paciente se daría cuenta. Vamos a hacer este intercambio de tal como opiniones. Darío dijo, las escalas que tenemos son súper poco sensibles para el cambio. Principalmente nosotros siempre decimos EDSS 4-5 para arriba es secundaria progresiva, otros dicen de 3-5 para arriba y el paciente queda marcando ocupado. ¿Qué es ¿El eso? EDSS qué sería? Lo que nosotros... Pues, el paciente queda marcando, ¿qué es eso de qué está hablando esa señorita? ¿Y qué sería el EDSS? Entonces el EDSS es esta escala de discapacidad que nosotros hacemos en el consultorio, donde vemos los distintos sistemas, evaluamos la capacidad motora, la capacidad de marcha, la capacidad de coordinación, la sensibilidad, cómo funciona nuestra cara en todo su conjunto, que son los pares craneanos, la vista. Y básicamente el EDSS es crítico cuando llega a 4-5, porque hasta ahí es cuando nosotros decimos somos libres de caminar 500 metros sin detenernos ni apoyarnos, aunque nos demoremos una eternidad. Porque de 4-5 para arriba empieza la limitación de la distancia y el requerimiento de ayuda. Claro. Entonces, para un paciente, por lo menos los míos siempre me dicen en cuánto va mi puntaje, porque los tengo muy concientizados, tengo una hora de consultorio cuando está en el tema del diagnóstico para internalizarnos en esto del puntaje LDSS, porque muchas veces uno dice, ya marcha, ¿y puedo conducir? No puedo caminar, pero puedo conducir. Tus reflejos están más lentos, también te estás limitando en ese punto de vista. Entonces, ahí lo que iba en decir, el EDSS no es tan sensible y hay muchas cosas que es importante en la calidad de vida y en cómo se desempeña la persona, que son herramientas importantes también para nosotros para poder hacer un diagnóstico individualizado y poder determinar si el paciente individual está progresando y no meterlo en un conjunto de datos de pacientes que cumplen tales características para hacer una secundaria progresiva. Y eso es lo que estábamos conversando contigo y con otros colegas más el otro día de lo que era el llamado PIRA, que es otro término extraño que fue creado para los nuevos estudios clínicos donde vemos progresión, aun cuando no hay brotes, pero no estamos en la fase secundaria progresiva, sino que estaríamos como en una presecundaria progresiva. Entonces, cada vez nos complicamos más en los escenarios para tratar de hacer nuestro diagnóstico más preciso y poder atajar a este paciente que se nos está empezando a escapar de las manos. Y ahí lo que yo más valoro, porque en el consultorio, no sé ustedes allá, pero yo tengo máximo 30 minutos para examinarlo, conversar con él, evaluarle la marcha, cambiar los medicamentos y hacer todas las recetas. Es que yo hago un desglose del EDSS y voy viendo los cambios. Entonces, aun cuando no me cambie el puntaje, si veo que hay alguna cosita que me está empezando a marcar que este paciente podría estar progresando, lo encuentro un poco más tieso, encuentro que está un poco más débil sin que tenga un impacto en él, lo cito precozmente para ver si esto se traduce, esto sigue lentamente modificándose y cosa de poder instaurar medidas para tratar de enlentecer. Clarísimo, Lorna. Sí. Darío, ¿y qué nos dice el paciente y el cuidador? Acá Iván nos aclara y agradezco esta intervención que más allá de tener la palabra de los pacientes y de los médicos, obviamente que son muy importantes los cuidadores, que son quienes acompañan en muchos casos a los pacientes. ¿Qué Totalmente. nos dice un paciente? ¿Qué diría un paciente o qué sentiría un paciente que está entrando en una forma de progresión, una forma progresiva? Exacto, coincido plenamente con lo que mencionaba Lorna recién. Y creo que es muy difícil muchas veces coincido también, que es muy difícil poder identificar esta etapa, ¿sí? Y más que esto, nos seguimos agregando esta etapa preprogresiva y demás.
Y no había leído lo que mencionó Iván recién, pero justamente estaba pensando y lo que uno trata de hacer en el consultorio, y que a veces por falta de tiempo lo necesitamos, que el paciente lo pueda identificar, es escuchar qué le está pasando y lo que tiene de bueno, bueno, lo que sería interesante, y que uno tiene que preguntarle, pero a veces en esta vorágine de recetas, formularios y demás, hay cosas que se nos van perdiendo, y que el paciente pueda compararse cómo estaba él, cómo está ahora, a cómo estaba un año atrás, o cómo estaba unos meses atrás. En las actividades habituales, en las actividades cotidianas, y es clave obviamente la intervención, si tiene algún cuidador o alguna persona que esté en su entorno más cercano, que lo va viendo y le puede decir, vos ya esto antes lo hacías de otra forma, o lo hacías con más facilidad, ahora te cuesta más esto. Y a veces uno, como para poder hacer este diagnóstico, tiene que pasar un tiempo para poder hablar de progresión, a veces uno lo va naturalizando y ese déficit que va empeorando no se va dando cuenta que hay una progresión. Entonces, ni hablar si uno estaría haciendo rehabilitación donde tiene un equipo que lo va midiendo, lo va siguiendo, va viendo cómo va respondiendo, puede ir objetivando de otra forma, pero la clave en esto es, yo como paciente pensar, ¿cómo estaba un año atrás? ¿Qué podía hacer un año atrás? ¿Cuánto podía caminar? Iba al súper solo, podía cargar las bolsas, podía volver solo. En mis actividades armaba, no sé, limpiaba lo que limpio habitualmente y no me cansaba, y hoy me cuesta más, tengo que hacerlo en 2 o 3 etapas. Entonces son pequeños detalles que a nosotros nos aporta enormemente y que a veces en la consulta surgen y a veces medio por arriba. Entonces es clave, creo, esta intervención y poder uno identificarse cómo se encuentra en relación a un tiempo atrás. De hecho, Y el tema de los cuidadores o de las parejas, por ejemplo, es sumamente relevante porque no sé cómo será en Argentina, pero acá las esposas dicen yo voy a hacer la cusete. Entonces llegan y se instalan 10 minutos a contarnos todas las cosas que su marido ya no está haciendo que antes hacía. Y que él como varón lo minimice, de nuevo, tema flojo, qué sé yo. Entonces es sumamente importante para nosotros el relato de la persona que está directamente con el paciente, porque si bien tiene un rol preponderante cuando ya hay una discapacidad franca, cuando estamos en esta etapa previa, estos cambios chicos que menciona Darío son muy valiosos para poder tratar de hacer una intervención más precoz. totalmente. Bueno, yo creo que los puntos más importantes, después de haberlo escuchado a ustedes dos y haber aprendido tanto, es el tiempo que tenemos que tener nosotros en escuchar al paciente, en poder escuchar al cuidador en algunos casos, y en poder revisar al paciente y hacerlos a estas cuestiones en forma sistematizada, utilizando escalas, algunas escalas que utilizamos en el consultorio y otras veces sin utilizar escalas. ¿En qué momento uno debería de alguna forma indicar un tratamiento farmacológico para esta forma secundaria progresiva? ¿Cuándo deberíamos indicarlo? Cuando recién nos damos cuenta que está progresando el paciente, esperar para darnos cuenta que el paciente ya ha progresado, esperar que el paciente llegue a algún nivel de discapacidad y, o qué hago yo desde el consultorio y qué el paciente podría esperar desde nosotros, Lorna. La industria dice que apenas haya progresión uno debe cambiar. Y uno dice, la verdad es que hoy no tenemos una respuesta fehaciente porque sabemos que la eficacia de los medicamentos que existen en el mercado no es fabulosa. Ahora, mientras más precoz sea nuestra intervención, más lento va a progresar, porque tal como lo mencionábamos con Darío, no tenemos nada que lo detenga. Entonces, uno dice, ya bueno, quizás la industria tiene intereses económicos, pero no deja de ser descabellado que si existe una mínima opción de poder frenarla de alguna manera, la tomemos. Yo soy más de la idea de que estamos viviendo también un tema pandemia que ha hecho que todos dejemos de hacer muchas cosas físicas y nos ha ido agregando discapacidad tanto a las personas que son sanas y más aún a las que tienen enfermedades neurológicas. Entonces yo creo que el primer
paso a hacer es corregir todo lo ambiental y personal corregible antes de decidir si esto es francamente una progresión natural de la enfermedad y así apoyarnos también en el tratamiento medicamentoso. No esperar años, sino un plazo prudente de 6 meses, 12 meses, pero siempre con este factor de corrijamos todo lo modificable. No sé qué opinas tú, Darío. Y coincido plenamente. O sea, siempre nosotros tenemos esta premisa de iniciar el tratamiento lo más rápido posible para la forma clínica que corresponda. Pero tomarnos este tiempo, porque también es muy importante, muchas veces me quedé pensando en lo que yo mencionaba recién, de esto que nos reporta el paciente. Puede haber trastornos anímicos que a veces sesgan esa evaluación, autoevaluación que hacemos nosotros de nosotros mismos, ¿sí? Si yo hoy no estoy atravesando un buen momento, y más las secuelas que estamos viendo post pandemia, donde el impacto anímico, emocional es muy grande, entonces yo voy a ver todo mal. Hoy estoy peor seguro que el año pasado, y hoy me está pasando esto, y hoy me pasa lo otro. Y a lo mejor cuando uno evalúa en lo físico, en lo que podemos objetivar, no vemos una progresión tan marcada. Entonces poder hacer estas otras intervenciones, esto que mencionaba Lorna recién, de lo ambiental, ¿sí? De cómo está esa persona, lo cognitivo, que mencioné en la charla, lo cognitivo es clave. Si esa persona realmente está pudiendo ver claramente cómo estaba y cómo está ahora. Entonces son muchas intervenciones que podemos hacer y que a lo mejor cuando uno acomoda, en cierta forma, todos estos déficits, volvemos a estar como estábamos antes. Entonces, ¿hubo una progresión real o fue sesgado por factores externos? Entonces, creo que por eso la rehabilitación, en el abordaje siempre integral y transdisciplinario y con otras especialidades, es clave. Y nunca olvidar revisar los medicamentos que está usando y los efectos adversos, porque hay interacciones medicamentosas que pueden agravar. Por ejemplo, esto mismo de la pandemia, depresión, uso de algunos neurolépticos puede hacernos ponernos más tiesos y no es progresión, sino que es efecto del medicamento. Entonces siempre es importante estar haciendo esa revisión sistemática también. Bueno, perfecto. Ahora voy a pasar a comentarles algunas preguntas muy brevemente de acá del chat para dar ya una finalización al evento. La verdad que hemos aprendido mucho. Acá ponen desde el chat, camino con andador y mucho cansancio hace 10 años. ¿Qué terapia podrían recomendar? Obviamente, sin ir al caso particular, ¿qué se le puede recomendar a una persona que está con andador y con mucha fatiga desde la rehabilitación, Darío? Sí, obviamente es clave poder hacer una evaluación propia, individual de cada uno. No hay un tratamiento para todo el mundo por igual, sino que el tratamiento tiene que ser individualizado y ver según los déficits. Hay que ver si el andador lo está necesitando por una debilidad, porque hay una espasticidad, porque está este aumento del tono, porque hay una disminución de la masa muscular. Entonces, es un abordaje un poco más amplio para poder plantear, pero siempre, y más en la marcha, mejorar el equilibrio, la postura, mejorar el tono, mejorar a veces en cuestiones tan simples como la espasticidad, que discapacita mucho, que impide hacer las actividades, el hecho de saber reconocerse uno mismo, poder elongar, poder aflojar las piernas, eso va a permitir poder manejarse de otra forma, tener más libertad. Entonces, obviamente que es clave. Después se pueden hacer intervenciones desde la parte de kinesio, hidroterapia, puede haber otras intervenciones específicas y hay que ver según las necesidades y según el déficit que tiene, pero sí, el andador es una herramienta clave que hay veces que uno se rehúsa, se resiste a usarlo y con un apoyo unio bilateral uno mejora considerablemente sus actividades de la vida diaria, que es lo que necesitamos. Entonces también tratar de que si estoy con andador y me permite manejarme con más tranquilidad, evitar caídas, me da más seguridad a mí, poder hacer actividades que yo te había dejado, como salir a la calle, ir a una plaza, hacer algún mandado, bienvenido sea. O sea, no tiene que ser un impedimento o que a nosotros nos genere rechazo. Perfecto, perfecto. Muy, muy claro. Bueno, yo me llevo algunos mensajes finales de ustedes.
Primero que es importante la identificación de la progresión, que está dentro de esta forma de presentación de la enfermedad, que es como un continuo, y que en algún momento a algunos pacientes les podría pasar. Después, como mensajes también a tener en cuenta, y llevando un poco de luz y de alivio, es que no todas las personas van a llegar a esta fase de progresión, y hoy, en la era de los tratamientos, donde tenemos muchos tratamientos y muchos tratamientos también de diferentes mecanismos de acción, seguramente menos pacientes con esclerosis múltiple van a llegar a esta forma progresiva. Y después, rescatando lo que comentaba Lorna, existen tratamientos que de alguna forma vendrían a enlentecer esta progresión de los pacientes con esclerosis múltiple. Hubo algún mensaje dentro del chat en relación al acceso, tanto de Siponimod como ocrelizumab, y si hay algún problema en acceder a estos tratamientos que están disponibles ya en Argentina. En Chile están disponibles ambos, Lorna, ¿no? Y ambos están disponibles en Chile para aquellos que estén conectados hoy desde Chile. Obviamente que se tienen que, por ejemplo, acá en Argentina, acercar a EMA o al SEM, y tanto EMA como al SEM los podrá ayudar para poder conseguir el medicamento en caso de problemas de acceso. Pero lo importante es saber que hoy contamos con un arsenal terapéutico. Y después, desde el lado de Darío, también entender que la enfermedad no solamente se la trata con fármacos, sino también se tienen que hacer otras medidas, y estas medidas tienen que ver con medidas no farmacológicas y la rehabilitación. Y tanto esto del tratamiento como la rehabilitación trae de vuelta luz al camino tan largo que puede transitar un paciente con esclerosis múltiple, y que los cuidadores también van a acompañar este camino tan largo de los pacientes. Yo creo que ha sido muy interesante escucharlo a ustedes. Yo creo que todos hemos aprendido mucho. Agradezco nuevamente a Emma por la incansable labor que hacen en llevar esto y en transmitir y llevar mensajes y enseñanza a los pacientes. A ustedes por todo lo que hacen, los felicito. Recordar que a Darío lo pueden encontrar si quieren tener una consulta con él en INECO, en Rosario, y a Lorna en la clínica alemana y Dávila en Santiago de Chile, ambos expertos y grandes amigos. No sé si está alguien del otro lado de Emma, Joana o Flavia para que se sume y pueda darle un cierre a esta jornada. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, Lorna, por compartir este espacio, y gracias a todos los que estuvieron presentes hasta el final. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, Joana, también por la invitación. Yo creo que lo más importante, porque justo saltó una pregunta ahí, es que jamás debemos perder la fe y debemos seguir siempre trabajando todos en equipo. Nunca debemos perder la fuerza de que siempre hay algo que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida como pacientes, y para nosotros para ayudar a los pacientes. Así que gracias a ustedes por estas instancias tan importantes y educativas. Gracias a todos por sumarse, hermosa charla. Y bueno, espero que sea el comienzo de seguir trabajando con Chile, con Rosario, sumando más provincias, haciendo esto cada vez más federal e internacional de alguna manera, y llegar a más personas. Así que muchas gracias. Gracias, Ricky, gracias, Darío, gracias, Lorna. Un placer tenerlos. No, muchas gracias. ¿Vos querés decir algo del acceso y de la ayuda desde EMA para acceder a los tratamientos del equipo legal? ¿Querés comentar algo de eso? Mira, justamente cuando Lorna mencionó el Siponimod, por ejemplo, o todas las drogas que en Argentina son aprobadas por ANMAT, esas drogas están a disposición para aquellos que ante la prescripción médica, la indicación del médico, muchas veces tenemos que acompañarlo de un informe, pero es posible acceder a los tratamientos. Y bueno, y obviamente siempre es el caso por caso, ¿no? Ver un poco si es una obra social, si es una prepaga, si es el sistema público de salud, pero encontrar la manera de que las personas puedan acceder tanto a las drogas como a los tratamientos de rehabilitación, que son fundamentales, y que es clave esto que decían, ¿no? Todo el tiempo el trabajo en equipo. Así que desde la asociación en eso tratamos de acompañar y asesorar y orientar. Así que sí,
Sí, Bueno, todo el equipo, ahí está Flavia, pero bueno, todo el equipo de la asociación trabaja mucho codo a codo con los médicos, que, digamos, para apoyarnos y acompañarnos y acompañar mejor. totalmente. Bueno, quedó claro el mensaje entonces. Bueno, gracias. De nada, que Nos tengan buenas esperamos noches. en la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, Chao, buenas gracias. noches. Chao, buenas noches.